Saludos amigos, bienvenidos a Entre Vecinos Podcast, el espacio diseñado para hablar de todo lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestras calles, que se sepa, qué se dice, qué tenemos. Por supuesto, Maxi Manzueta les estará acompañando junto a dos grandes amigos, Bill Perdomo y Martín Chávez. Pero ante todo, queremos invitarles a que nos sigan en todas las plataformas de redes sociales como Entre Vecinos, tanto en YouTube, que desde ahora debe comenzar a seguirnos y a suscribirse, y por supuesto en las demás plataformas. Bill, perdón. Para nosotros es un gran placer estar con ustedes, ese público que nos sintoniza en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar con un tema, vamos a iniciar con un tema crucial, un tema sensitivo. Y un tema que casi todos hemos sufrido, el ruido. Ay, Y para hablar de ruido y de esos vecinos que se han unido para enfrentar este flagelo, tenemos a Rosemary Bonifacio, que es la presidenta de la agrupación Vecinos contra el Ruido. Y yo me voy a permitir iniciar con la primera pregunta, ¿verdad, Rosemary? Una dale. pregunta que ojalá y que sea facilita para comenzar a tratarte suave, ¿verdad? Rosemary, ¿cómo empezó todo esto? ¿Hubo un momento específico en el que tú dijiste, esto no puede seguir así? ¿Qué fue lo que sucedió? Que tú te levantaste un día y dijiste, señores, yo tengo que fundar Vecinos contra el Ruido. Háblanos un poquito de ti y qué pasó. ¿Cuál fue ese momento? Ay, Bill, pues déjame decirte pues, qué fue lo que me motivó. Número uno, tengo que darle al César lo que es del César. Vecinos contra el Ruido fue creado por Andiel Galván, quien fue el creador de este grupo y quien sumó más de 10 juntas de vecinos del Distrito Nacional que tenían el mismo problema y era la contaminación sónica. No te voy a decir que no me había pasado por la mente, no el conformar un grupo, eso nunca pasó, pero sí también sí quería elevar mi voz, porque para que estas personas que tienen condiciones como yo, que tengo hipersensibilidad auditiva, pues en un país como el nuestro, que es tan bulloso, pues concientizar. Y qué buena oportunidad fue el unirme a este grupo de vecinos contra el ruido y desde allí proyectar hasta donde estamos ahora. Muy bien. Pero un dato, Romeri. En toda esta parafernalia que tú tienes, en las redes y eso, ¿tú has usado alguna herramienta? ¿Los resultados han sido positivos? ¿Qué apoyo tú has recibido? ¿Es dura la batalla? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué dicen las autoridades? Mira, Cuéntanos de esa parte un poquito. es así como tú dices, es una batalla constante. Aquí lamentablemente tenemos decisiones encontradas, puede decirse, porque las mismas autoridades desconocen de la ley. Al ellos no saberse la ley, pues no la pueden aplicar. Entonces ahí entra Vecinos contra el Ruido, en donde nosotros también damos talleres, no solamente a los ciudadanos común y corriente que así necesiten de aprender cuáles son sus derechos y deberes, a dónde ir a denunciar el ruido, que no es al Ministerio de Medio Ambiente, como muchas personas que van allí, no es en la Procuraduría de Medio Ambiente, pues allí nosotros tenemos un enlace con las autoridades. Ya son desde el 2020 que estamos trabajando con esto y desde allí nos enfocamos en que las personas sepan cómo denunciar a sus victimarios, qué acciones se toman, en cómo poder buscarle una solución, incluso porque no es simplemente denunciarlo. Hay un proceso. Primero se le habla a la persona, se le explica cuál es el daño que está causando. En caso de que no quiera entender, pues entonces ya usted lo eleva a las autoridades. En el caso de, hemos tenido ese hincapié con las autoridades en que en algunos momentos son muy energéticos, pero vuelven y decaen y uno tiene que volver a empujarlos para que vuelvan otra vez a retomar el tema Te va a de... caer muerto en Pero, esta pero yo vuelta. quiero hacer un paréntesis ahí en ese momento de las herramientas. Puntualmente, ¿vale la pena en este país enfrentar a los poderosos? ¿Vale la pena en este país Lo escandaloso. tirar el pleito? De la Tú decías, Altagracia, esos de- victimarios que les da igual si están molestando a un señor mayor o a una persona enferma, generando ruido, pues se están lucrando. ¿Vale la pena tirar ese pleito?
Claro que sí vale la pena tirar el pleito si en algún momento queremos tener un país mejor que el que tenemos ahora. Tenemos mucho potencial. Lamentablemente, lo que es el sentido de educación civil, ahí sí tenemos que enfocarnos bastante en lo que es lo comunitario, que es el mundo de donde venimos todos nosotros. Ahí lo conozco a ustedes, a Martín. Tú sabes que somos compañeros de las mismas luchas. Como presidenta de Junta de Vecinos también siempre pongo mi junta de vecinos como ejemplo. ¿Y qué te digo? Las autoridades son los primeros que son los Judas. Ay, Dios mío. Esos son los Judas, mi amor. Anoten ese minuto para el corte de Instagram, por favor. Justo te iba a preguntar eso. Hay un tema cultural en todo esto. Bill bien señalaba, aquí uno es ruidoso por naturaleza. El dominicano es ruidoso por naturaleza, pero hay cierto contubernio tal vez entre las autoridades y esos ruidosos recurrentes, porque también hoy día te llevas el kitipó, pero al otro día aparece uno más grande. Entonces, se puede decir que en determinado momento las autoridades apoyan todo esto que se está dando en contra. Juégatela, Rosemary, juégatela. Las autoridades son los primeros que se lucran del desorden. Gracias, qué es Son los primeros que lo hacen y son los primeros que se te sientan al lado y están, ay sí, te apoyo, pero son los primeros que a la misma vez te utilizan como, no sé, en su juego de ajedrez, pero le tocó una reina muy difícil de mover. Un reinón. ¿Y qué van ustedes a hacer para enfrentar a eso adicional a lo que se está haciendo? Porque sí han hecho mucho, pero todavía seguimos prácticamente igual. Seguir exponiéndolos. Nosotros trabajamos fiscalización activa. Fiscalización activa, seguir enseñándole a la ciudadanía que no se dejen atropellar. Es más, yo les recomiendo a los infractores de la ley que les sale más barato cumplir la ley que seguir pagando en el desorden. Les sale mucho más barato. No, y hay un tema que a veces los dueños de comercios no piensan. Y es el tema de la legitimidad social. Claro. Al final de cuentas, yo no quiero ir a un negocio, a un comercio que yo sepa que todas las noches le quita calidad de vida a todo el vecindario, a toda la comunidad. O sea que como tú dices, el que lo piensa bien y tira sus numeritos, no hace negocio tener un musicón hasta las 3 de la mañana para que al final de cuentas los mismos vecinos sean los que se cansen de usted. Pero yo tengo que hacerte una pregunta, Rosemary. Viene bomba, viene bomba. Ay. Que yo estoy seguro que en todas esas reuniones, en toda esa asamblea que tú haces, todos esos encuentros, o incluso en las reuniones familiares tuyas, tú eres dominicana. Tú creciste con la música, con el merengue, con el bailecito, con el tumbao, el sancocho en la calle, el dao. Pelear con el ruido no es ir como en contra del dominicano. ¿O hay algo todavía que uno no está entendiendo? Es que el silencio no es un privilegio, es un derecho. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Cultural, puede ser que sea cultural, pero no necesariamente sea verdad. El dominicano no es ente de desorden. Podemos ser alegres sin molestar al otro y todo tiene su tiempo y su lugar. Y ahí es donde debemos de empezar a señalar lo que es ese tipo de educación que no te lo dan en un colegio, te lo dan tus padres desde tu hogar. Cómo tú llegas a compenetrarte con todo lo que te queda al lado, tus vecinos, tus compañeros, sin molestar, porque todo se puede hacer. ¿Y qué tú te crees? Que yo no bailo. Yo voy a los sitios que tienen la infraestructura correcta. Ah, tú no te metes allí espérate. Bueno, ya yo veo que este podcast va a durar poco. Claro. Es el desorden lo que no podemos Es el propiciar. desorden lo malo, tú sabes, no es el que tú te bebas tu cervecita. Es más, yo siempre he dicho a los colmados. El desorden con orden. El desorden con orden, exactamente. Yo no, porque tú tengas un colmado y no es verdad que tú me vas a poner a mí tu música en un local que ni es tuyo. Y yo soy la que vivo ahí, pago mi casa, o soy dueña de mi casa también. Que como muchos dicen, no, yo estoy en mi casa y yo hago lo que me da la gana. Señor, siga leyendo la ley, que después de ahí no dice que usted puede molestar. Los colmaderos cerca de ahí de Rosemary que le pongan a Ana Gabriel. Ellos saben ya, mi amor. Rosemary, ¿tú estarías de acuerdo en que se cree un espacio destinado para eso? Donde Bill, que tiene un vehículo con música fuerte, Martín, que tiene otro,
vayan a ese lugar y hagan su competencia de música ahí, en un espacio aquí. Esas son las llamadas zonas de tolerancia. Exactamente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con Claro que sí, las zonas de tolerancia incluso están estipuladas en la ley 90-19. Dice que debería de haber una zona de tolerancia para ese tipo de eventos. Y ellos que se rompan su claro, tímpano. es más, mañana, y esto es una primicia. Pero promuevan eso ustedes. Espérate, esta es una primicia. Mañana tenemos nosotros. Primicia. Ay, déjame acomodarme. Mañana tenemos una reunión muy importante con unos empresarios del mundo de los musicólogos, que no son musicólogos nada, pero vamos a decirle así, para que entendamos. Para proponerles a ellos que nosotros no nos oponemos a que ellos gocen y hagan lo que tengan, pero tiene la ley 63-17 lo prohíbe ese tipo de estructuras en un carro. Y adivinen qué, bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es quizás un tipo ferry que vaya en la Riviera del Río. Y que lo ahogue a todo en el medio de la Bueno, que si se quema un alambre de eso, tú sabes, nadie sabe, se quedan por ahí. Pero dime algo, Rosemary, ahora que tú dices que te vas a juntar con un psicólogo, con esto, con lo otro, ¿cómo tú te llevas con ese grupo de gente que a ellos matar, no, y que ellos entienden que ellos están correctos? O sea, tú entiendes, ese es el trabajo de ellos y tú le estás chocando. Martín, y ahí yo rescato la pregunta que ahorita hacía Maxi y que yo le hacía, de si realmente vale la pena. O sea, en algún momento tú no te has sentido sola, tú no te has sentido cuestionándote internamente. Yo me estoy tirando a toda esa gente en contra. ¿Vale la pena? Ellos no son tanto. No son tanto. Ellos no son tanto. Creo que la gente que quiere el orden es más, aunque no se involucre, y ahí es donde está el gran problema del dominicano, que prefiere callar, sufrir. Y esto me pasó ayer incluso con un vecino que teniéndole el problema en su edificio y siendo él el administrador de su edificio, me llamó a mí como presidenta de Junta de Vecinos para que le resolviera. ¿O no será para que te chupe ese bombón tú sola? Eso tú sabes cómo es. No, el dominicano no le gusta la confrontación. Eso es verdad. No le gusta la confrontación y para mí sí me encantan. A mí me encanta dar lecciones de vida. Porque, como dijiste, quizás yo no me crié en este país. Yo vengo de una cultura donde se respeta la ley. Yo sabía, esa mujer y no era todo normal. el mundo y todo el mundo goza igualmente, pero no molesta. Entonces, Rosemary, si quisiéramos ahora mismo entender dónde está Vecinos contra el Ruido, cuántas juntas de vecinos lo conforman, la gente que nos escucha si quiere formar parte, si no está en una junta de vecinos y aún así quiere acercarse, las empresas que quieren patrocinar, cómo pueden contactarse, qué es ahora mismo. ¿Cómo está compuesto Vecinos contra el Ruido? Bueno, lo que empezó, como mencioné anteriormente, como 10 juntas de vecinos en el Distrito Nacional, pues ahora estamos ya más de 500 juntas de vecinos a nivel nacional. Y como dije, nosotros estamos siempre dispuestos a ir a donde nos necesiten para nuestras denuncias son anónimas también, o sea que nosotros no exponemos a nadie porque entendemos que siempre va a haber represalias de aquellos que no quieren entender que su derecho termina donde comienza el mío. Aguanta el fundazo sola. Y nosotros aguantamos el fundazo, somos muchos, son muchas las caras, aunque la mía sea la que quizás más se expone. Pero somos muchos nosotros los que estamos allí que podemos darle la mano para que la gente entienda que no es necesario tener que sufrir porque el otro quiera gozar. Bueno, y precisamente este espacio ha sido creado con esa mística de que ustedes puedan presentar sus denuncias, de que ustedes puedan tener ese contacto con la comunidad. Y por eso estás tú hoy aquí compartiendo con nosotros, y a ustedes, en caso de que quieran denunciar, también pueden utilizar los canales de Entre Vecinos para llevar todas esas denuncias en relación al ruido u otro mal que les afecte como comunidad. Los musicólogos que se alíen esta loca, Claro, porque si no, se lo va a llevar de los dos cachos a los dos. Con los brazos abiertos queremos que ellos entiendan que nosotros no estamos opuestos a que ellos hagan su dinerito. E incluso nosotros, hay una senadora de San Pedro de Macorís que quiso elevar los decibeles, o sea, ponernos a nosotros. Araceli, póngale nombre, Araceli. Aracelis Villanueva, señora. Ay, mi madre. Esa señora quiso elevar los decibeles para que, de tolerancia, de no. Ella vive en una parcela de esa o no se oye tiene nada. algún lucro, porque nadie sabe, también hay que mirarlo de esa manera. Para arriba, que ahorita te dan no a ti me también y te importa, callas y te me vas da para tu casa. trepito eso.
Ella entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como te dije, yo creí fuera de aquí. Y de la única manera que tú combates ese tipo de disparate es con la oposición. Buscamos a Omar Fernández y bye al proyecto ese disparatoso que ya tenía. Oh, se ¿Cómo? aliaron ahí en la oposición Sí, para... claro que sí. Es que no, es que nuestro propósito es enseñarle al dominicano qué hacer, cómo hacerlo y dónde ir. No es simplemente luchar porque haya silencio. No, a mí me gusta. Señor, yo estoy media joven todavía. A mí me quedan un par de años, un par de cartuchos todavía. Pero ustedes tienen una propuesta puntual que ustedes la hayan presentado al Ejecutivo, Sí. al Congreso. Háblame un poquito. Nosotros. Y a eso yo le añado, ¿cuáles son esas instituciones, esos senadores, esos diputados que han sido receptivos? Los que están a favor y en hágase contra su de top esa 3 vaina. ahí de las personas instituciones, funcionarios, diputados que le han apoyado en esta causa. La primero que nada, la ministra Farideh Raful ha Bien sido por la ella. primera funcionaria que desde antes de ser ministra de Interior Hay y que llamar a esa Policía, mujer, entonces, para que desde venga cuando aquí a hablar ella de era senadora, ella Fa- siempre apoyó Fa- este grupo. Faride, déjeme hacer un paréntesis. Faribel Manita Linda. Fa- Hay que Faribel, llamar a esa mujer que diga que Faribel, sí. en tu despacho tienes una invitación para que Sí. seas Di parte que sí, de hombre. este podcast, que dicho sea de paso, ya Maxi lo dijo, precisamente nace para esas conversaciones que tienen que darse sí o sí entre vecinos. Claro. Y por eso somos Entre Vecinos Podcast. Perdón, sigue. No, así mismo es. Y después continuamos, vamos a decir, vámonos ya fuera de lo que es el gobierno en sí. Nosotros también tuvimos una reunión con el presidente de la República que nos dedicó 45 minutos de su tiempo porque nuestro grupo está marcando la diferencia en lo que es una lucha ciudadana. De verdad que estamos muy, muy contentos de lo que hemos abarcado, a dónde hemos llegado y a dónde vamos a estar. Y luego vendría diciéndote que Omar Fernández es el senador del distrito que nos apoya también en esta causa. Y Ese otro, hombre dice que no hace nada. ¿Y cómo es la vaina? ¿qué te digo? Quizás su personalidad no lo ayude mucho porque él es más medido, no hace tanta bulla, pero siempre él está a favor de las buenas Él causas. resuelve calladito, entonces. Claro que sí. ¿Y Él, la no como, propuesta? él no es como tú ni como yo. Son bullosos. Sí, nada, también Radamés Jiménez también ha sido el ex procurador de la República. Nosotros también le entregamos el mismo proyecto que le entregamos a la ministra con los puntos que son los más críticos a nivel nacional, que son estos establecimientos que no tienen una permisología adecuada ni la infraestructura, y aquí al final del día lo que hacen es maltratar a todo el que tienen al lado. Nosotros lo que queremos es nuestro proyecto es que llegar a tener un país donde todo el mundo se respete en su espacio. Tú hablas de esos establecimientos que ya están constituidos, pero si tú te vas a cualquier calle aquí, tú encuentras 20 carros a la 1 de la Una mañana locura. con la música bastante alta Así es. y La tienes un vecina- residencial ahí, La aquí vecina en que la la botó el Lincoln, marido, ahí, la o vecina sea, trapeando y barriendo ¿qué con el hacemos musicón con a todo lo eso? que da. ¿Quién Una regula vaina. Es que hay una institución que se llama DGCET que tiene un horario de oficina, que no debería de ser así. Es más, si fuese por mí, no existiera ni la DGCET y no existiera ni la policía escolar, nada de eso, fuera una sola policía y que todo el mundo tuviera la misma responsabilidad. Y aunque ellos ahora mismo se están haciendo los chivos locos, porque hay que decirlo, la policía lamentablemente es parte del problema. Ellos son los que deberían, por prevención, ya desde que te escuchen, que pasaron por ahí y ven que tú tienes ese musicón o esa bullaza, son los primeros que deben de, como dije, aprenderse la ley. No es a su criterio. Hay una vamos a tener ley. que traer el general aquí para que le diga a Romero lo que Tráiganlo. él Yo está sí se lo haciendo. digo. A ¿Qué está Méndez. haciendo? Él lo sabe. Bueno, Rosemary, de verdad que yo particularmente, y sé que todo el equipo está muy agradecido por tu tiempo, por tu valentía, este fuerte la tipa. trabajo que ha liderado Fuerte. por años, Rosemary, la verdad es que juega un rol importantísimo. Y de verdad que el derecho al descanso es un derecho ciudadano, así que te agradecemos en nombre de la ciudadanía ese esfuerzo magistral que haces. Y esperamos, sobre todo, que esta sea la primera invitación de muchas que nos aceptes, porque la verdad es que vamos a seguir discutiendo muchos temas que son necesariamente hablados entre vecinos. Mira, antes de despedirme,
Lo que has dicho es así, es un tema que tiene muchas aristas donde podemos seguir hablando de esto quizás la tarde entera, pero quiero hacer un llamado a la prensa, quiero hacer un llamado a los comunicadores, a todos aquellos que quieran no buscar likes y que sean, que sean parciales. Quiero que la prensa sea que diga el presente, pasado y el futuro de lo que escriban y a quien le echen la culpa. Lamentablemente aquí hay un grupo de personas que se han dedicado a desinformar cuando existe una ley que a lo mejor si la leen entenderían el por qué fueron a cerrar un negocio y no dijeran que la ministra anda detrás de cerrar comercios o de quitar bocinas. De verdad, no por defenderla, vuelvo y repito, existen normativas en las leyes. Firme con Faride, entonces. Claro que sí, la seguimos apoyando. Seguimos apoyando. Seguimos apoyando a Faride. La pobre, como te digo, como mujer me pongo en el lugar de ella. Ella tiene una posición bastante delicada, en donde quizás los mismos que tiene a su alrededor la boicotean. Ay. Entre vecinos la ayudamos, olvídate. Entre vecinos la ayudamos, definitivamente. El que está haciendo un buen trabajo desde aquí va a recibir ese reconocimiento por parte de este equipo. El que lo esté haciendo mal, a la clara, también se le va a decir desde este espacio, porque, reiteramos, esto fue creado para escucharte a ti, porque nos duele lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y obviamente hay que dar a conocer lo que se está haciendo, bien o mal. Correcto. Pero igual hay que conocerlo. Y reiterar a la gente que tienen que seguirnos. Suscribirse en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en Spotify, en y Apple. al WhatsApp, cualquier denuncia, cualquier escándalo, cualquier vaina, cualquier colmado, Podcast, a todo lugar. Y recuerden que aunque Martín hizo un show hoy, probablemente este episodio lo censuren, somos Entre Vecinos Podcast. Hasta el próximo episodio. Firme. Firmes.